¿Qué tal? Mi nombre es Grisel Pires Dos Barros. Los saludo desde la cocina de mi casa en Buenos Aires, Argentina. Agradezco a Bárbara la invitación que me permite estar desde acá y a la vez allá con ustedes en este simposio sobre mediadores de lectura, un tema sobre el que hay tanto por trabajar. Me disculpo también anticipadamente si se produce alguna tos. Me estoy recuperando de COVID y bueno, eh, agradezco también la paciencia de Bárbara por esperar un poquito para que yo pudiera hacer este video. Yo voy a hablarles sobre qué es y cómo pensamos un proyecto en el que estoy trabajando en el marco de la editorial Maten al Mensajero, especializada en historietas de aquí, de Argentina, y ese proyecto se llama Grandes Historietitas. Grandes Historietitas es la enciclopedia salvaje y delirante de todo lo que las criaturitas necesitan saber sobre el universo y alrededores. Y es también la colección de historietas para chicas, chicos, chiques de la editorial Maten al Mensajero. Enciclopedia salvaje y delirante de todo lo que las criaturitas quieren saber sobre el universo y alrededores, dicho así, todo en mayúsculas, más el nombre. Grandes Historietitas dicen mucho de lo que queremos hacer con esta colección. Y digo queremos hacer porque es un proyecto que está arrancando. Tenemos apenas 2 libros por ahora, tenemos en producción más y estamos empezando a hacer las primeras acciones que en realidad habíamos planificado para el lanzamiento del primer libro y que se fueron demorando por las condiciones que impuso la pandemia, en particular aquí en el sur. Así que una parte de lo que voy a contarles es presente y otra es futuro, si bien todo tiene raíces muy plantadas también en el pasado, y en un conocimiento de las condiciones en que nuestros libros van a abrirse paso y de las condiciones. Nadie puede anticipar el futuro, pero digamos que si queremos incidir en esas condiciones de circulación de historieta que hoy conocemos y de algún modo contribuir a modificar ese futuro que todavía no conocemos. Pero bueno, vamos por partes. Les presento los libros. Estoy enviando además junto a este video a Bárbara unos links para que quienes deseen puedan hojear una aproximación digital a lo que son nuestros libros, que nos haga menos distante este modo de conectarnos, porque estoy segura de que si estuviéramos compartiendo una mesa, seguro estaríamos ya pasándonos los libros que son muy manipulables, muy tocables, tienen cosas para armar, como estos cubos o este barquito que ven por acá. Les muestro entonces el primero. Grandes Historietitas presenta Piratas, que incluye la historieta El increíble barco pirata volador. Por ahí la historieta. Es un desplegable, en este caso son los dados robados. Una serie de juegos. Informaciones importantísimas sobre esta historieta, sobre los piratas. Esta historieta además juega con piedra, papel o tijera, que está en los dados. El juego piedra, papel o tijera que está en los dados robados. Presentamos a Brian, su autor también como piratólogo aficionado. Todo como parte del mismo juego discursivo. Y entonces, como dice acá, la colección se presenta a sí misma con esto que les había dicho de enciclopedia salvaje y delirante, y dice a las criaturitas directamente: nuestro equipo de especialistas rastrea los confines del mundo conocido y desconocido en busca de historietas importantísimas para las criaturitas humanas. No son fáciles de encontrar, son salvajes. Pueden vivir debajo de una piedra, escondidas en cuevas submarinas, adentro de un limón.
correteando entre las lunas de Saturno, a la sombra de una vela o incluso entre las dos orejas de una criaturita. Cada fascículo presenta una historieta salvaje, varios juegos imprescindibles para la humanidad y datos que solo grandes historietitas podían encontrar. El segundo libro les muestro apenas solo para que vean la diversidad de propuestas estéticas. Este es sobre dinosaurios. La historieta se llama Viva la Evolución y es de la uruguaya Mako. Empezamos con un meteorito en un libro sobre dinosaurios. Este es el portal de entrada al libro. La historieta con una estética diferente de la de Brian. También con su separable las cartas Volver al Pasado, que acá tienen varios modos de jugar con esas cartas. Más juegos. Este en particular tiene que ver con coprolitos, esas piedras de caca prehistórica. Entonces les proponíamos que conservan además material muy útil a los paleontólogos. De hecho, Mako trabajó con un paleontólogo de CONICET, en consulta con él mucho del material del libro. Y acá les proponíamos como juego a las criaturitas pensar que enviarían en una caca gigante hacia el futuro. Tenemos algunas noticias de dinosauriología, porque así como Brian era piratólogo, Mako es nuestra dinosaurióloga. E infaltable la sección expansión, además de las cartas Volver al Pasado, en una historieta que juega no solo con animales pequeños y minúsculos, como el Nemicolopterus, que es parte importante, protagonista de nuestra historia, Nemicolopterus crypticus, sino también con los juegos en el tiempo. Entonces, como les decía, Grandes Historietitas es una colección, es mi primera colección. Antes, durante muchos años y todavía ahora, trabajé y trabajo en talleres de lectura y escritura con niñas, niños, niñas, criaturitas, y también en formación de docentes. He visto en estos años crecer muchísimo la llegada y puesta en juego de libros álbum en las escuelas, pero la historieta parece un objeto más resistido, como si fuera una lectura de segunda. Una lectura con la que no se sabe muy bien qué hacer, además en muchos espacios de lectura compartida. Si bien cuando se pone en juego es de los primeros materiales en llamar la atención de muchas criaturitas. A la vez notaba que mucha de la experimentación más interesante en libro álbum, que es pariente de la historieta, ha ido abriéndose paso hacia su público infantil y sin embargo la nueva historieta no está encontrando un camino de llegada no solo a la escuela, sino a otros espacios donde familias y mediadores acuden a buscar libros para chicos y chicas. En general aquí la historieta se vende principalmente en festivales o comiquerías y no tanto en las librerías en general. Hay, pero cosas como, qué sé yo, Quino, que para ustedes quizás sea un autor de humor gráfico conocido por Mafalda, pero no tanto la otra historieta menos conocida y sobre todo la historieta más reciente. Una no se imagina a muchas profesoras entrar con igual comodidad a una librería especializada en libros para niños y jóvenes que a una comiquería que tiene además a veces entre los vendedores gente con sus particulares códigos y demás. Tampoco se imagina a familias que no traigan ya entre sus adultos lectores de historietas yendo ahí a buscar lectura para sus hijos. Entonces, uno de los problemas con el que nos encontrábamos es cómo hacer que quienes no están todavía en contacto con lo más interesante que tiene para proponer la historieta argentina puedan conocerla. Por otra parte, una de las cosas más hermosas que tiene la historieta como lectura
es la resistencia al aparato que a veces pesa sobre otras producciones de la literatura infantil y los libros para chicos, que es ese afán de convertirlo todo en herramienta pedagógica. Y aquí están, así están, ¿no? Los cuentos para aprender a cepillarse y no tener caries, o los cuentos para ser buenos niños, o para explicar el COVID. Y no que tengamos algo en contra de explicar el COVID, ni contra los materiales que se produzcan para explicar el COVID, pero no hay por qué pensar que siempre hay que sacar alguna clase de provecho de toda lectura, un provecho medible en una evaluación, por ejemplo, como si la propia experiencia estética, que significa leer literatura o encontrarse con una canción o ver una película, no fuera valiosa en sí, como experiencia que tiene lugar en la escuela, en contacto con el arte, o en la biblioteca, o en la plaza, o en nuestros hogares. Y como si necesitara además toda lectura de una coartada pedagógica para sacar patente de importante o valiosa. Hace poquito una periodista me mostraba una tapa antigua de la revista Villiquen que muestra a un niño con guardapolvo blanco, que es el que se usa aquí para ir a las escuelas estatales, sentado en un pupitre de los de antes, escolar, y leyendo a escondidas una historieta. Ese ingreso de la historieta en la escuela sigue dándose. Y hay una potencia de diversión, de interés y de lo no capturado en la historieta que a grandes historietitas le interesa preservar. Por eso decidimos, como parte de las decisiones de la colección, hablarle directamente a las criaturitas y buscar un discurso cómplice del que yo les leía recién ahí un poquito, cuyas raíces podrían rastrearse cuando yo les hablaba del pasado, por ejemplo, en esta revista UMI, que tuvo mucha importancia en la historieta nacional, en la historieta argentina, y que impactó mucho en quienes hoy somos adultos. Vamos entonces a proponer historietas de cierta extensión con autores que presenten diversidad de estilos de dibujo y modos de contar. Por otro, quiero decir, una muy buena selección de historietas, ¿no? La mejor historieta. Y vamos a hacer que todo se enmarque en el territorio del juego. Todo, cada detalle del texto y paratexto. Porque la historieta es lectura y es juego. Pero además vamos a tratar de que la historieta no quede aislada, que puede ir ensanchando un camino de ida y vuelta con otros objetos y experiencias culturales. Vamos a ponerlo en contacto con cine, literatura, otras historietas, canciones, datos curiosos, museos, instituciones, y eso lo explicitamos en la sección expansión de cada grandes historietitas, pero está presente en cada detalle de las historias y los juegos además. Y además la lectura y el juego son prácticas que pueden desarrollarse de muchas maneras. Vamos a integrar juegos que se puedan jugar de a uno, vamos a buscar juegos que se puedan jugar de a dos y de a más personas, personas chicas y personas grandes. Vamos a convocar las ganas de jugar de esas personas grandes. Y vamos a proponer juegos que se puedan jugar cada juego de muchas maneras diferentes, que de algún modo inviten también a las criaturitas no solo a jugar con las reglas de otro, sino a proponer que las reglas de juego sean otras. En el desarrollo del material está una parte que dice mucho de toda esta propuesta, ¿no? Pero incluso con el material ya hecho hay que considerar dónde va a estar ese material, y eso nos lleva a las librerías. Maten al Mensajero, como editorial de historietas, desde el comienzo se propuso estar también en librerías por fuera del circuito habitual de festivales y comiquerías. Grandes Historietitas está muy cómoda en esas librerías para adultos donde ya está Maten al Mensajero, pero además necesita ir a el lugar de los chicos. Tiene que estar en las librerías especializadas, sentarse a la misma mesa que sus primos los álbumes y poder ser elegida para irse a casa con las criaturitas que van a esas librerías. Necesitamos también que la colección funcione como muestrario de todo lo que la historieta puede ofrecer. Cada libro en sí mismo es en sí y es parte de un equipo. Llega el equipo. Como colección, esto permite múltiples entradas a esa cosa que es la historieta.
y a la vez tiene que ser fácil llevarse cada uno por separado. Tiene que entenderse que no es parte de una historia en 4000 tomos que va a ser imposible de rastrear, y por otra parte no puede ser caro al lado de sus primos los álbumes, porque tiene que ser una opción que facilite a las familias llegar a la historieta. Eso en cuanto al material que presentamos, pero la mediación está también en el trabajo con los libreros, que van a ser quienes le habilitan a grandes historietitas en sus lugares de trabajo a quienes van a ir a buscarlos. Entonces tenemos otro paso de la mediación. Una mediación ya está pensada en cómo es el material, que tiene que tener en cuenta las condiciones de circulación. Otra mediación tiene que ver con los puntos de venta y otra mediación tiene que ver con el acercamiento a familiares, a maestros, maestras, a docentes en general, a bibliotecarios. Buscamos que los libreros habiliten puertas a los chicos, pero también a esos otros adultos. Y necesitamos vías de contacto directo con bibliotecarios y docentes para que puedan encontrarse con materiales que quizás han escapado a su atención o que incluso invocan prejuicios para muchos de ellos. Acercar materiales, acercar experiencias e incluso escuchar preguntas. ¿Cómo leo historietas de manera colectiva? Es una que viene apareciendo. Y esa es una pregunta hermosa de alguien que ya puso el ojo en la historieta y tiene ganas de compartirla y generar situaciones de lectura que conocen como valiosas por el contacto con otros libros, pero no saben bien cómo llevarlas adelante con este material en particular. Cuando aparece esa pregunta es porque alguien encontró algo interesante y quiere compartirlo. Ya tenemos encendida la chispa. Y todo esto es importante porque una no hace libros en el vacío, ¿no? Una hace libros para cada una de las criaturitas con las que ha compartido talleres y que conoce también, de espacios educativos formales y no formales, y para quienes compartan lectura con ella. Y hace libros para que circulen y para que las autoras y autores también se encuentren con esas miradas y crezca el desafío de esas miradas hacia su propia producción. En mi país hubo una editorial, el Centro Editor de América Latina, conducido por Boris Spivakov, que se propuso llegar con materiales baratos a nivel masivo de grandes escritores y dibujantes a muchas personas, y eso lo hizo a través de los kioscos de diarios y revistas. Y dedicó especialmente 2 colecciones, los libros del Chiribitil y los cuentos de Polidoro, al público infantil. Colecciones que estuvieron al cuidado de personas como Graciela Montes. Y contaron entre sus dibujantes a Jacques Barnes, Oscar Grillo, Napoleón. Años después, una nena que leía aquellos libros se convirtió en Sol, la argentina ganadora del premio Alma, cuyos libros están en muchos de los países de quienes seguramente están compartiendo esta jornada conmigo hoy. Y bueno, es cierto, no son los años 70, nosotros no somos Boris Spivakov o Graciela Montes, pero no por eso deja de estar en nuestro horizonte producir libros que muevan las cuerdas de las personas más importantes que conocemos, las criaturitas para quienes trabajamos, y las invitan a tomar la posta y apropiarse de las herramientas para construir su propio juego y un mundo mejor, ya que estamos. Así que bueno, muchas gracias. Me quedo por acá escuchando.